Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciaremos. En breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el estudio bíblico de hoy. Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. Estaremos iniciando en breve. Buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico de esta noche, que son preguntas y respuestas, y vamos primeramente a poner el servicio en las manos del Señor. Gracias Señor porque nos permites esta noche venir delante de ti. Gracias por cada hermano y hermana que están conectados esta noche para que juntos alabemos y bendigamos el nombre precioso
de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe toda la verdad, que podamos entender la palabra de Dios, que podamos aplicarla y que todo, Señor, sea para tu honra y para tu gloria esta noche. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos también algunas personas que están necesitando, Señor, de nuestra oración. Nos hemos enterado de algunas personas que han resultado positivo en COVID-19. También algunos han perdido seres amados y otros que están enfermos y que quiero pedirte también por la hermana Lois Crittenden en Florida, que resultó con doble neumonía y también con COVID-19. Y te pido también por familiares de nuestros seres amados que tú guíes, dirijas, que tú recibas la gloria. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, esta noche lo que tenemos son preguntas y respuestas. Y vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a usar eSword para buscar algunos pasajes para contestar las preguntas. Las preguntas que tenemos aquí esta noche, el hermano José Abraham Salgado dice que si la iglesia estará presente en la gran tribulación. Luego tenemos una pregunta de Johnny Yanicelli. Pastor, esta Babilonia de Apocalipsis será destruida con fuego. Tiene que ser una ciudad literal. La hermana Marcia López entonces dice, hay posibilidades de que Babilonia sea reconstruida. Isaías 13:20 dice que no. Luego una cuarta pregunta también de Marcia. Dice muerte, llanto, hambre, conflictos en el mundo, terremotos, guerras, enfermedades mundiales. No hay paz, no hay justicia, no hay temor de Dios. Entonces la pregunta ¿es evidencia de una situación irreversible para el planeta? Y otra pregunta que hace Marcia es, ¿qué importancia tiene el cristianismo en los tiempos actuales que estamos viviendo? Bueno, vamos a ver algunas cosas en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Ahora quiero decirles que esa no es mi especialidad. Yo no soy experto en escatología. Yo me he especializado en Antiguo Testamento y también en la iglesia. Pero en cuanto a los últimos eventos, francamente no soy experto, pero lo que he decidido hacer es usar algunas notas del Dr. Albert Gardner en su libro de análisis bíblico para que podamos considerar algunas cosas. Y vamos a estar usando la herramienta de eSword y vamos a estar buscando entonces aquí. Vamos a ir y ustedes no me van a poder ver a mí, pero ya ustedes saben cómo soy yo. Así que no necesitan verme. Vamos entonces a ver algunas cosas aquí en eSword y vamos a estar considerando algunas cosas aquí. Primeramente, bueno, ya me fui aquí. Vamos a buscar más bien algunos pasajes. Vamos a ir a Mateo 24. Vamos a bajar acá, vamos a ir, y ustedes también pueden ir viendo cómo es que se usa esta herramienta, Mateo capítulo 24. Y estaba con la versión Gómez en el Antiguo Testamento, pero como estamos en el Nuevo Testamento, entonces voy a usar la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. En Mateo capítulo 24, quiero que veamos algunas cosas aquí en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a bajar un poquito aquí al versículo 30 y dice, Jesucristo es el que está hablando aquí, y dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro extremo. Ahora quiero explicar que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles en cuanto a la segunda venida del Señor no son fáciles de precisar en cuanto al orden se refiere, y algunas veces el sentido es un poco genérico, a veces es un poco general y no especifica el tiempo. Cuando dice el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Aquí evidentemente Jesucristo está hablando de la gran tribulación. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí está refiriéndose cuando Cristo viene en gloria al final de la gran tribulación. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro extremo. Ahora, el arrebatamiento es antes de este evento. Así que aquí no está en el orden de los eventos, sino que habla de la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria. Dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso se refiere cuando viene con los suyos al final de la gran tribulación y pone el pie en el monte de los olivos, se parte en dos, hay una gran inundación y se detiene la guerra de Armagedón. Vamos ahora a Juan capítulo 14. Los versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al momento en que Él va a volver por lo suyo. Vamos ahora a Hechos capítulo 1. Y aquí están ya la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con el versículo 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, esta promesa que encontramos aquí de los varones, que suponemos que son ángeles, que le están diciendo a los discípulos, a la iglesia, es quien está reunida ahí y viendo la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, les está diciendo de que Él vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Ahora, debemos recordar que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es en dos fases. La primera fase es el arrebatamiento, y Él no toca el pie en tierra. Entonces el arrebatamiento, y resucitarán los que son salvos y van a recibir su nuevo cuerpo, y nosotros que estemos con vida en ese momento, entonces seremos transformados y pasaremos con Él ese tiempo en las nubes, y ahí será el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Al final es cuando Él va a venir ya en gloria con los suyos. Vamos a buscar ahora Filipenses, capítulo 3. Y los versículos 20 y 21, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor nuestro, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que vemos ahí en cuanto a la transformación de nuestro cuerpo. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3 y el versículo 4, donde dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora vamos a buscar también en Tito capítulo 2 y el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos ahora a Hebreos capítulo 9. Y el versículo 28.
Bueno, comenzando con el versículo 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, y la segunda vez será visto sin pecado por los que lo esperan para salvación. Entonces, cuando Cristo viene, ya Él vendrá sin relación con el pecado y vendrá para comenzar su reinado de 1000 años. Vamos ahora a Judas, versículo 14. Ahora es un error decir Judas capítulo 1, sin embargo, Easord lo clasifica como el capítulo 1, y si uno no aprieta el 1 en Judas, entonces no le va a salir nada. Y vamos aquí al versículo 14, Judas 14, Judas versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con sus santos millares. Ahora está refiriéndose a las personas de las que estaba hablando Judas, que estaban blasfemando de las cosas que no conocen y estaban hablando de las cosas que no saben. Pero lo que quiero ver es la referencia aquí donde dice que el Señor vino con sus santos millares. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 1, y vemos aquí en el versículo 7, donde dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Ahora quiero hablar un poquito en cuanto a esto. Cuando dice, he aquí que viene con las nubes, eso es la primera parte de su segunda venida. Y es cuando viene el arrebatamiento de los suyos, el arrebatamiento de los santos. Y cuando dice, todo ojo lo verá, no será en ese momento. Sí, todo ojo lo verá, pero no en ese momento. También dice, y los que lo traspasaron, pero no en el momento del arrebatamiento. Cuando Él viene con las nubes, cuando Él viene al principio o la primera fase de la segunda venida, y es el arrebatamiento de los suyos, no lo va a ver todo ojo, sino solamente los salvos, que van a ser arrebatados para estar con Él. Cuando dice todo ojo lo verá, se refiere cuando viene al final de la gran tribulación, cuando viene en gloria con los suyos, y entonces ahí es cuando todo ojo lo verá y los que lo traspasaron. Ahora, ¿quiénes fueron los que lo traspasaron? Bueno, podemos decir que lo traspasaron los romanos, pero también podemos decir que lo traspasaron los judíos. Recuerde que cuando Pilato se lavó las manos, él dijo que yo me lavo de las manos de la sangre de este inocente. Y los judíos dijeron, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Bueno, lamentablemente eso se cumplió. Entonces los judíos han tenido que pagar por eso. Y oramos por la conversión de judíos. Ahora, la conversión de los judíos hoy es de individualmente en cuanto a aceptar a Cristo como Salvador personal. Hay que distinguir entre Israel nacional e Israel individual. En Israel individual, cada uno tiene que reconocer que es pecador, arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador personal, igual que los gentiles, igual que nosotros. En cuanto a la salvación nacional, eso es otra cosa y ellos van a heredar la tierra. Entonces son dos cosas completamente diferentes, pero los que lo traspasaron lo van a ver cuando Él viene en gloria al final de la gran tribulación, los romanos y los judíos. Ahora también podemos recordar que cuando habla de los romanos posiblemente está hablando también de la gran ramera, porque parece que eso tiene que ver también con Roma. Luego dice, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Y luego dice, sí, amén. Así que vamos a buscar algunos pasajes esta noche tocante a la segunda venida de él. Vamos a volver a Mateo, capítulo 24. Y vamos a ver algunos versículos aquí. Vamos a ver primeramente el versículo 36. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 36. Mas acerca de aquel día y hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Así que, ¿cuándo será la venida del Señor? Bueno, aquí está diciendo, Jesús lo dijo, nadie lo sabe, solamente el Padre. En ese momento solamente el Padre. Yo no puedo decir que eso todavía es cierto. Posiblemente ya se sabe en el cielo el momento del arrebatamiento, el momento de que empieza
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí podemos asegurar, y una de las preguntas es que si las cosas que están aconteciendo ahora tienen que ver. Y yo creo que evidentemente que sí. Ahora, otra pregunta es, ya estamos en la gran tribulación y vamos a ver algunos pasajes ahorita para indicar que todavía no. No estamos, pero evidentemente que nos estamos acercando y todo lo que está sucediendo evidentemente nos está acercando. De hecho, todo ha venido acercándonos desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos inclusive creían que Él regresaría inmediatamente después de aquellos días. Ahora sabemos que no sería así, pero muchos creían que sí. Así que él ha estado prometiendo que va a volver. Y el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, dijo Jesús, sino mi Padre solo. Quiero que vayamos también al versículo 42. Versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero que veamos también el versículo 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no penséis. También lo dice en Marcos y lo dice también en Lucas. Vamos ahora a 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Pues cuando dicen paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así que la venida de nuestro Señor Jesucristo será en el momento que Él ha dispuesto, pero todavía no se ha anunciado exactamente cuándo sería. Si hay algunos eventos que nos indican que estamos cerca. Vamos ahora a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, y quiero que veamos aquí el versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, ¿cuándo? Muy bien, vamos a definir primeramente el día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas. El día del Señor es un periodo, en realidad es un periodo de más de 1000 años. O sea, incluye el milenio. Pero hay otras cosas también. Incluye la gran tribulación, incluye el juicio del gran trono blanco. Así que todo esto está incluido en el día del Señor. Es un periodo de por lo menos 1000 años. Entonces, cuando dice el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando dice en el cual, entonces no está hablando del momento en que Jesucristo viene para arrebatar a los suyos, sino que sabemos que lo que está describiendo aquí Pedro se refiere a durante la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación, cuando nosotros no estaremos aquí, entonces es cuando van a pasar estas cosas. Precisamente en la escuela dominical estamos estudiando acerca de esto, estamos estudiando en el libro del Apocalipsis, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, o sea, en el día del Señor, o sea, en el transcurso del día del Señor, y en realidad está hablando de la gran tribulación, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, hay dos periodos cuando esto va a suceder. La primera parte es en la gran tribulación y luego cuando hay nuevos cielos y nueva tierra. Pero aquí evidentemente está hablando del periodo de la gran tribulación. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 16 y el versículo
15, donde dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, en el capítulo 19, donde habla de las bodas del Cordero, está hablando que las vestiduras son las obras justas de los santos. Entonces, por eso cuando dice aquí guarda sus vestiduras, lo que está hablando es de que nosotros cumplamos en nuestra vida el plan que Dios tiene para nosotros. Recuerden que dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el plan de Dios es completo para cada uno de nosotros, y nosotros al cumplir el plan de Dios para nuestra vida, entonces estamos guardando las vestiduras para que no tengamos que presentarnos desnudo en la presencia del Señor, sino que estemos adecuadamente vestidos porque tenemos las obras que glorifican a Dios. Tenemos eso como nuestras vestiduras. Ahora quiero que vayamos ahora a algunos otros pasajes. Vamos a ver algunas cosas que quiero que veamos acá. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo van a ocurrir muchas cosas, y para comenzar esta fase ahorita que estamos viendo, vamos a Daniel. Ahora, para ir a Daniel necesitamos salir de la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria y vamos entonces a la versión Gómez, porque la de la Sociedad Bíblica Trinitaria es solamente del Nuevo Testamento. Ahora vamos aquí, entonces venimos a Daniel y vamos a ir a Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 vamos a comenzar a leer aquí en el versículo 24. Daniel 9, 24. Y si ustedes no están pudiendo ver, si están viendo esto en celular, posiblemente les quede más fácil verlo en su Biblia. Si lo están viendo en la computadora, en la pantalla de la computadora, entonces me imagino que sí lo pueden estar viendo bien. Pero si usted no lo ve bien, entonces una cosa que puede ayudarle es que lo vea horizontal. Pero si usted no puede verlo bien en su celular, entonces le recomiendo que lo busque en su Biblia. Estamos en Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Aquí es el arcángel Miguel el que está hablándole a Daniel. Y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando 70 semanas de años. O sea, son 490 años. Y entonces el arcángel le dice a Daniel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora tomen nota de todo lo que está incluido. Y concluye con la unción del Santo de los Santos, o sea, nuestro Señor Jesucristo, sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, la mayoría de nosotros creemos que eso se refiere a la orden de Artajerjes en el año 444 a.C. Entonces, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Son 483 años. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, después de este segundo periodo, 7 más 62, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahí está hablando de la crucifixión de nuestro Señor, que había sido ungido. Él fue ungido en su bautismo
y en ese momento dice después de las 62 semanas. Entonces será quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Jesucristo dijo, a mí nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces Él puso su vida y nadie se la quitó, sino que Él puso su vida, pero Él puso su vida por nosotros. Entonces no fue por sí. O sea, Él no debía, Él no tenía que morir. Jesucristo, si no hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario, hoy día estaría vivo. Y por decirlo así, espero que no me entiendan que estoy hablando en forma irrespetuosa, pero sería un chiquillo de 2000 años de edad, pero no sería un anciano, sino que la edad no pasaría por él porque él sería eterno, él era eterno. Pero él puso su vida por nosotros, así como Adán, cuando Dios creó a Adán y a Eva, era para que vivieran eternamente. El pecado lo trajo la muerte. Entonces Jesucristo no era pecador, por lo tanto no tenía que morir. Entonces Él no murió por sí, sino que murió por usted y por mí. Siguiendo aquí en el versículo 26 de Daniel capítulo 9, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces aquí está hablando de la destrucción de la ciudad y del templo. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Entonces va a llegar un momento en que todo esto se va a cumplir. Y luego dice por una semana, o sea, la última semana, lo que llamamos la 70ª semana de Daniel, confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando del hombre de pecado. El hombre de pecado va a hacer un pacto con Israel y él va a permitir que ellos restablezcan el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio y la ofrenda fue detenido cuando Tiro destruyó el templo en el año 70. Y entonces, cuando en Apocalipsis, cuando Juan habla de esto, no puede estar hablando de ese evento, porque eso ya había sucedido, sino que está hablando de un evento en el futuro. Está hablando de cuando Cristo viene, la 70ª semana de Daniel, y al principio, yo pienso que es al principio de esa semana, al principio de esos 7 años, el hombre de pecado entonces va a hacer un pacto con Israel y le va a permitir que ellos puedan continuar con su sacrificio y con su ofrenda. Ahora, yo entiendo que para que eso pueda suceder, tiene que aparecer el arca. Sin el arca no puede haber sacrificio y ofrenda. Tiene que aparecer el arca. Entonces, bueno, cuando aparezca el arca, podemos estar seguros que ahora sí, ya estamos sumamente cerca. Entonces, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio de esos 7 años, de la 70ª semana de Daniel, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, él va a romper su pacto con Israel. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, el anticristo en ese momento va a exigir que se le adore como Dios. Y él va inclusive a sentarse en el lugar santísimo, en el arca, en el lugar santísimo, para que se le adore como Dios. Él va a exigir de que se le adore como Dios. Recuerden que aquí están la Trinidad malvada, está la Trinidad demoníaca, la Trinidad satánica, que es la bestia, el falso profeta y el anticristo o el hombre de pecado. Es la Trinidad, pero es la Trinidad no de Dios, no es la Santísima Trinidad, sino que es la Trinidad del diablo, la Trinidad demoníaca, que es una réplica, una imitación de la Trinidad de Dios. Entonces, él va a exigir que se le adore como Dios y después con la muchedumbre, las abominaciones, vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Entonces, Israel va a sufrir durante la gran tribulación. De hecho, 2/3 partes de Israel van a morir en ese periodo. Y una tercera parte será la parte que va a entrar a la tierra prometida y va a tomar posesión de ella. Vamos ahora a 2 Tesalonicenses capítulo 2.
Bueno, antes de irnos para allá, vamos a ver Daniel 12 de una vez. Vamos a ver Daniel 12. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces el remanente fiel se va a salvar y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está hablando de la resurrección. Ahora tomemos nota de que aquí en Daniel 12:2 está hablando de dos eventos. Está hablando de dos resurrecciones. Hasta hace unos años se creía en una resurrección general. Se creía que había una sola resurrección y este versículo parece indicarlo. Y de hecho se basaban, este es uno de los versículos en el que se basaban para afirmar. Sin embargo, otros pasajes nos indican que en realidad hay 1000 años, o más bien hay 2000 o 3000 años, 2000 años, digamos así, entre la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección comenzó con Jesucristo y no vamos a decir que 1000 años hay, porque cuando Cristo viene con nosotros, entonces es la segunda parte de la primera resurrección. Nosotros vamos a formar parte de la primera resurrección, pero luego lo que dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua, se refiere a la segunda resurrección, o se refiere a la muerte eterna. Ellos serán resucitados, pero no para vida eterna, sino para muerte eterna. Y van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco y entonces van a pagar las consecuencias eternamente por haber rechazado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Bueno, ahora sí, vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y los versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí con el versículo 1. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Porque en Tesalónica ellos estaban padeciendo tanto, estaban pasando por una persecución tan feroz, que algunos estaban creyendo que ya ellos estaban en la gran tribulación. Sin embargo, no es así. Ellos no estaban en la gran tribulación todavía. Y entonces se les explica por qué. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. O sea, la segunda venida de Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es cuando se desvían de la verdad, la gran apostasía, y la estamos viendo en estos momentos, pero va a ser peor. Estamos apenas viendo el comienzo. La gran apostasía se refiere a la religión única, se refiere al movimiento ecuménico en su expresión mayor o culminante. Es la reunión de todas las religiones falsas en una sola religión, y va a ser la religión de la bestia y del anticristo y del falso profeta. Y esa entonces es cuando viene la apostasía, la unión de todas las religiones, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste, entonces sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, depende cuánto de esto vamos a ver los creyentes, porque hay diferentes posiciones en cuanto al momento del arrebatamiento. Están los que creen que Jesucristo viene antes de la gran tribulación, esos son pretribulación. Luego están los que creen que Jesucristo viene a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, cuando el anticristo ha estado manifestándose y todavía no empieza la gran tribulación, sino que está todavía
la persecución en esos días sería principalmente contra la verdadera iglesia de Jesucristo, y será de parte de los que se profesan ser cristianos y forman parte de, bueno, en realidad de la gran ramera, de la religión única, el movimiento ecuménico en su máxima expresión. Y entonces el arrebatamiento, según los que creen que es a la mitad de la semana, ellos sí estarían viendo entonces todo esto. Ellos estarían viendo cuando el hombre de pecado hace pacto con Israel, y le estarían viendo cuando va cogiendo poder en el mundo a través de esos 3 años y medio, se va apoderando de todo. Y luego entonces van a ver inclusive cuando el hombre de pecado rompe su pacto con Israel, y él se sienta en el templo, se sienta en el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios. Entonces pareciera que Pablo está diciendo que los creyentes vamos a ver esto. Y esta es una de las posiciones en cuanto al momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá antes que venga el anticristo, antes de la 70ª semana de Daniel, antes de la tribulación, o vendrá a la mitad de la semana. Ahora, también hay algunos que creen que vendrá al final de la semana. O sea, Jesucristo, según ellos, entonces no vendría, sino que los cristianos estarían aquí sobre la tierra durante la tribulación y durante la gran tribulación. Y nosotros estaríamos padeciendo, y al rechazar entonces la señal de la bestia seríamos ejecutados con la espada, decapitados, dice la palabra de Dios. Ahora, algunos van a ser decapitados. Ahora, ¿quiénes son los que van a ser decapitados? Evidentemente los cristianos que están aquí y que rechazan la señal de la bestia. Pero ¿son todos? Porque será al final el arrebatamiento, o ya la mayoría habrán sido arrebatados, y los que están aquí en la tierra serán unos que tal vez ya habían escuchado el Evangelio, pero no habían aceptado a Cristo como Salvador personal y no fueron arrebatados. O también hay otra posición, el doctor Gardner creía eso, de que solamente van a ser arrebatados los que lo están esperando. Y no todos los santos van a ser arrebatados, según el doctor Gardner. Eso se llama el arrebatamiento progresivo. En ese caso, estarían aquí entonces los que no estaban preparados, no estaban esperándolo, son creyentes, pero no estaban preparados, y entonces ellos, al rechazar la señal de la bestia, serán decapitados. Entonces, ¿quiénes son? Pueden ser los que no estaban preparados, o puede ser los que habían escuchado el mensaje de la palabra de Dios, pero no lo habían recibido, y cuando vieron que todas estas cosas suceden, y bueno, vieron que todos los cristianos desaparecieron, fueron arrebatados, entonces es cuando ellos van a ver que pues, realmente es cierto, y se van a arrepentir y van a aceptar al Señor, y entonces van a pagar su aceptación tardía con la muerte, porque rechazan la señal de la bestia. Entonces hay diferentes posiciones en cuanto a esto. No significa que usted tiene que pronunciarse, pero lo que yo siempre predico y siempre enseño es, no importa realmente si es al principio, es a la mitad, o inclusive es al final, si usted está listo, si usted está preparado, entonces usted está listo para ser arrebatado y para ser llevados con el Señor. Ahora, si está viviendo en el área gris, si tiene un pie en la tierra y un pie en las cosas espirituales y otro pie en las cosas mundanales, entonces, bueno, entonces preocúpese, porque posiblemente va a tener que pagar las consecuencias. De hecho, va a tener que pagar las consecuencias en el tribunal de Cristo, porque usted no va a recibir todo lo que el Señor tenía para usted en el juicio de los creyentes. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo más tenemos aquí para ver esta noche. Vamos a 2 Corintios capítulo 11. Luego vamos a 1 Corintios, y con eso vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, porque os he despojado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablándole a la iglesia, y está hablando de que teman
de los falsos profetas. Vamos bueno, antes de ir allá, vamos a Apocalipsis y casi con esto vamos a terminar. Vamos a cambiar la versión, vamos a ir a la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria y vamos a Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ver algunos versículos aquí en Apocalipsis y después vamos a 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo de la Biblia, perdón, el capítulo de la resurrección. Apocalipsis 11, 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, aquí está las cosas que van a suceder en su segunda venida, pero no en el orden de los eventos. Dice que se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces aquí está hablando del juicio de los inconversos que se va a llevar a cabo en el juicio del gran trono blanco. Pero aquí está hablando del juicio que va a ocurrir en el Apocalipsis sobre los que están aquí en la tierra y que han rechazado a Jesucristo. Pero luego cuando dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, está hablando del tribunal de Cristo. Luego entonces vuelve otra vez a los inconversos y dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y terremotos y granizo grande. Ahora quiero que veamos también ahora capítulo 19. Y esto precisamente va a ser el tema de la lección de escuela dominical este próximo domingo, las bodas del Cordero. Comenzando con el versículo 6. Estamos en Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones o las obras justas de los santos. Y él me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Y me eché a sus pies para adorarlo, y él me dijo: mira, no lo hagas. Está hablando Juan iba a adorar al ángel. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, vamos a ver eso en la escuela dominical este próximo domingo. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección. Y vamos a ir aquí un poquito más abajo. Vamos a ver acá, comenzando con el versículo 35, en 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y entonces Pablo dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si antes no muriere. Entonces recordemos que nosotros tenemos que morir o deshacernos de este cuerpo de pecado. Si nosotros no nos deshacemos del cuerpo del pecado, no podemos entrar a la presencia del Señor. Y lo que siembras, no siembras del cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Mas Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Está ilustrando el sembrar
del cuerpo en la tierra con el sembrar de una semilla y lo que va a salir. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne ciertamente es la de los hombres, otra carne de la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Aquí en el versículo 39, en 1 Corintios 15:39, están las 4 clases de carne que hay. Y la ciencia, digamos, ateísta, que no cree en Dios, dicen que nosotros somos animales, pero aquí está diciendo claramente que no. Nosotros no somos animales. Y inclusive hay 4 clases de carne. Dice que está la carne de los hombres, luego está la carne de las bestias, o sea, los animales terrestres, luego está la carne de los peces y luego está la carne de las aves. Luego hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, más ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Otra es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En otras palabras, se siembra un cuerpo que se va a corromper, se va a deshacer, pero resucitará en incorrupción. Es un cuerpo eterno. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, segundo hombre, que es Jesucristo, el Señor, es del cielo. Cual terrenal, tales también los terrenales, y cual celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que en la resurrección nosotros seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, versículo 50, mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, no pueden estar en la iglesia y no pueden entrar en la presencia del Señor. Está hablando de carne y sangre. La única carne y sangre que puede entrar a la presencia del Señor es la carne y la sangre de Jesucristo. Entonces dicen, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Ciertamente no todos dormiremos. En otras palabras, no todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados. Si nosotros estamos vivos cuando Cristo viene, entonces seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina entonces este gran capítulo de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creyendo o creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, bueno, espero que el estudio de esta noche haya sido de bendición, haya sido de ayuda, haya sido de provecho para usted y que podamos entonces tomar estas cosas. Tal vez alguien diga, bueno, no me contestó todas las preguntas. No, yo tampoco tengo la respuesta a todas las preguntas. Un día vamos a tener la respuesta a todas las preguntas. Lo que sí podemos decir es, Cristo viene. Amén, aleluya, Cristo viene. Hay algunas diferencias de criterios en cuanto al orden, en cuanto al momento, en cuanto a todas estas cosas, pero no nos dejemos engañar. Cristo viene y nosotros debemos estar preparados, debemos estar compartiendo la palabra del Señor. No perdamos de vista lo que debemos estar haciendo, sino que
debemos estar nosotros buscando la voluntad del Señor en nuestra vida, y debemos también estar compartiendo con otros la palabra del Señor, para que ellos no se pierdan. Estamos en los últimos días, definitivamente sí estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos días. Ya no queda mucho tiempo. Por lo tanto, hablemos de Jesucristo, compartamos la palabra del Señor con otros, para que ellos no se pierdan, sino que sean salvos también juntamente con nosotros. Vamos a despedir el estudio esta noche, y quedó una pregunta que vamos a tener que dejarla para después, pero vamos a despedirnos y presentar el servicio en las manos del Señor. Gracias, Señor, porque hemos llegado al final de este servicio esta noche. Gracias, Señor, porque hemos podido estudiar tu palabra, hemos podido escudriñar las Escrituras y hemos podido ver que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sí está cerca, y que evidentemente tú vienes por los tuyos. Evidentemente estas cosas sí van a suceder, y nosotros debemos estar preparados y debemos estar activamente esperando que tú vengas, pero no esperar hasta que sea demasiado tarde para compartir la palabra con otros, sino que debemos estar, Señor, ayúdanos para que podamos estar compartiendo tu palabra. Prepara los corazones y que nosotros estemos listos y dispuestos para compartir la palabra del Señor con otros. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de despedirme, quiero recordar que el próximo domingo vamos a estar aquí en la escuela dominical a las 2:30 de la tarde y el servicio de adoración a las 3:30 de la tarde. Entonces los invito para que ustedes vengan y estén aquí. Inviten a otros para que vengan y se nos unan. Escuela dominical a las 2:30, servicio de adoración a las 3:30 de la tarde. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted. Si Dios pone en su corazón contribuir económicamente, puede hacerlo por medio del número de cuenta IBAN abajo indicado, o bien gratuitamente desde cualquier banco por medio de la plataforma Sinpe Móvil. El número Sinpe Móvil de la iglesia es 8554-2310. Que Dios lo bendiga por su ofrenda a la Iglesia Bautista Misionera El Camino.